La nación en llamas. Capítulo 12. Bastó caminar poco menos de 15 minutos para descubrir la guarida de los desertores. Y es que la cumbre albergaba a una cuantiosa cantidad de personas. Pudiera que sí, fuera una unidad militar fuerte abandonada y apropiada por desertores, pero la gran sincronía de aquella propiedad era palpable, por lo que ingresamos en la zona de desembarque de provisiones para no ser notados, pues ellos no dejaban de ser ciudadanos renuentes a las leyes de Victoria, y nosotros, fuertes capaces de ejercer la ley adscrita que los apuntaba como criminales. Fui capaz de observar que los responsables de llevar el orden eran desertores de alto mando que superaban por más de 10 o 20 ciclos a Vance, convirtiéndola a ella, una de las representantes más jóvenes que conseguí visualizar dentro de su grupo, con un rango lo suficientemente importante para ingresar a zonas restringidas a refugiados y otros desertores iniciados. Mis ojos contemplaron lo feliz que hacía aquel sitio a Vance. Era cierto que ella me dijo saber ahora por qué la gente fuerte se aferraba tanto al poder, si con ello obtenían bellas mansiones y alimentos sobre la mesa cada día, aunque también aseguró que pese que disfrutó de tener un cuarto de baño para ella sola con agua caliente, y delicias culinarias, detestó dormir en una enorme habitación sin compañía alguna. Supongo que yo diferí de ello debido a los opuestos mundos en los que nos criamos. Debido al tinte de mis ojos, pasé desapercibida por completo entre las personas con las que nos cruzamos. Logré captar a Marino y a Roberta, quienes ayudaron a descender suministros después de que el grito de Riven los alertara de nuestra presencia. Aquello atrajo a que más personas nos miraran, y por lo tanto, a mis guardias, los cuales no pasaron inadvertidos por la población. Fue entonces que mi vista se centró en un chico de peculiares ojos rasgados. Sonreí, respiré y apunté mi pequeña daga a la viga de madera que él contemplaba. Pero qué carajos, su enojo se detuvo en cuanto ofreció un giro para ver a su agresor y descubrirme a mí. Ah. Ana. El pronunciamiento del nombre por el que Faustino me había conocido se perdió dentro de mi mente tras su entusiasta sonrisa y enérgico abrazo que levantó mis pies del suelo. Me hizo girar con él. Dentro de todo ello, emergieron preguntas de su boca que realmente no me permitió contestar, siendo que él solo las respondía con anticipación. ¿Quién me trajo? Vance. ¿Cuándo llegué? Apenas, obviamente, si me encontraba bien. Estaba claro que sí. Debes enseñarme a lanzar eso, me regresó la daga clavada en la madera. Y yo prometo enseñarte a usar esto, levantó su casaca, dejando al descubierto un revólver. Llegué a recordar los momentos en los que la usé, y lo cierto fue que no llegué a ser hábil con ella. No es que pretendiera usarla de nuevo, pero asenté con una sonrisa cortesana. Me parece un trato justo. Sabes, estuve preguntando entre el comando por ti en cuanto arribamos esta mañana, pero me dijeron que tanto tu familia como tú, apenas llegarían a Santiago hasta mañana. Supuse que estarías junto con tu pequeño enamorado a salvo en Lorde y con todos los demás muchachos de Gerardo que rescataron de la capital, pero entre tantos disturbios, pudieron equivocarse, ¿cierto? Me alivió saber que mi pequeño José se encontraba a salvo, aunque el conocer que posiblemente Ana y su familia yacían reunidos y juntos, me intrigó, aún más porque la última vez que los miré el peligro los acechaba. Me alegró saber que para Faustino, aquella última vez que nos vimos en Fury, no afectó nuestra amistad. Él me había dicho que me fuera de aquella pequeña guarida hacía menos de un mes y con justa razón lo acepto. Los demás del grupo estarán felices de verte y... ¿Esos son hombres de la Guardia Negra? No fue hasta ese instante que miró a su alrededor. ¿Soy yo o nos están mirando? Me parece que me miran a mí, Faust. A mí y mis guardias. No comprendo. Querida audiencia. Musitó una voz a lo lejos que pronto identifiqué como la de Ernesto Pinzón, al centro de la instalación con los brazos en alto, mientras se elevaba sobre un gran pedazo de tronco de madera usado como podium. Nuestro fuego se ha elevado. Todos los pertenecientes a su organización vitorearon, al tiempo que los civiles seguían pétreos ante comenzar cada vez más a reconocer mi presencia, junto con los soldados que me escoltaban. Pero esto hace mucho que ha dejado de ser solo desertores contra rebeldes. Echó un vistazo a Vance dentro de la multitud, o seguidores contrafuertes. Miró por arriba de su congregación ante la contingencia de hombres y mujeres que me protegían. Ahora, nuestra sangre y condiciones se han mezclado,
y quién sabe qué más podría surgir, continuó, y aquella vez fui capaz de sentir su mirada flameante, postrándose en mi dirección. Por un segundo, me vi intimidada por sus penetrantes ojos, me hizo sentir expuesta como si pudiera saber lo que yo era. Los nervios se apoderaron dentro de mi estómago, al tiempo que mi respiración comenzó a hacerme dificultosa y profunda, a tal punto que de la nada, unas punzadas en mi mente comenzaron a convertirse en voces. Demasiadas voces. No, no eran voces, sino pensamientos. Mis pensamientos. Ahora, tenemos la oportunidad de demostrar lo que somos, y lo que merecemos como parte de esta nación. Una comunidad que luchará ante las adversidades cada vez que se presenten, pues no hay mejor manera de vivir que aferrarse a aquello. Todos aplaudieron aquel reconfortante discurso, aunque aún no terminaba, pues su mano se elevó para acallar a su gente. Afortunadamente, en esta era tendremos no a uno, sino a dos líderes con los que nos espera, estoy seguro, algo mejor. Su brazo y mano se extendió. Unámonos a ella y que sea lo que nuestra reina y su renacido hermano deseen que sea. Los presentes comenzaron a mirarme y murmurar acerca de la existencia de cuál hermano explayaba su líder. En lo que respectaba a mí, pude sentir cómo Ernesto forzaba la situación. Algunos parecían no estar muy de acuerdo con la idea de que siguieran a expensas de una dinastía fuerte que solo los menospreciaban. Mis guardias fuertes dieron inicio a tensarse, y pensar en posibles salidas si era que los desertores y refugiados comenzaban una revuelta. «Ana, ¿qué está pasando?» «Lo siento, Faust, pero temo que Ana no es mi nombre, sino el de mi doncella», me disculpé en un murmuro con toda la pena que pude agregar por tal mentira. «Mi nombre real es Ofelia Thamos Jacobi, actual regente de Victoria». Algunas voces todavía se cuestionaban quién era yo, mientras otras más confirmaban que era su reina y finalmente, terminar de ser observada lo doble que antes, pese que la que más me pesó fue sin duda la proveniente de Faustino, el cual se había dispersado entre la gente para alejarse, y encontrar en su mirada algo que jamás me había ofrecido. Decepción. Yo fui una mentira completa hasta los últimos minutos. Lo lamento, fue lo único que mis labios lograron espetarle antes de que optara por darme la espalda y marcharse. El resto no supo si hacerme una reverencia o escupirme por representar la razón de elegir la deserción. La mayoría de los refugiados optaron por lo primero. Mis acciones los habían arrinconado bajo esa situación e incluso con ello se atrevían a reverenciarme. No merecía aquel gesto de su parte. ¿Por qué luchar en su nombre? Se escuchó lejana la voz de un desertor. Solo ha traído desolación y enfermedad. El que se vea como nosotros no quiere decir que lo sea. Muchos lucieron estar de acuerdo con ello. ¿Por qué nos ayudaría? Porque son victorianos y esta nación es tan mía como suya. El tono de voz resonó con toda la potencia que mis cuerdas vocales me permitieron. Fui capaz de sentir las miradas concentradas en mi rostro. Contemplo la perfección que todos aquí merecen mucho más de lo que las escasas leyes han hecho por ustedes en el transcurso de cientos de siglos, pero prometo pelear por cada uno de ustedes cueste lo que me cueste, porque este mundo no puede ser perfecto, pero sí justo, y me encargaré de dárselos. Con esas últimas palabras, Ernesto comenzó a acercarse a mí, mientras esperé que Faustino no permaneciera enfadado conmigo por siempre, pues el enojo podía pasar, pero la decepción, esa jamás. Le daría unos días. Deseé que fuera suficiente, aunque era muy probable que ya no volviera a verlo después de todo eso. Prométeme que no olvidarás este lugar, chica daga. Que no nos olvidarás cuando estés frente a ellos, habló Vance. No será necesario prometerlo, porque estarás ahí para verlo y oírlo, ¿no es así, señor Pinzón? Ernesto coincidió conmigo. El rostro de la comandante se contrajo un segundo en cuanto notó que llegamos a aquel acuerdo sin consultárselo, pero como buena partidaria de aquel clan, no protestó. Además, en cuanto él comenzó a vanagloriar sus muy destacables habilidades, ella sonrió al igual que yo, puesto que ambas conocíamos el significado de lo que vendría, considerando que el Fuego Blanco ya no sería más una asociación clandestina. El fuego se había encendido. Decidí pasar un tiempo en la enfermería de la estación central de la Guardia Negra, después de aquel encuentro con el Fuego Blanco y su líder Ernesto. Los fuertes no suelen enfermarse o lesionar con regularidad a menos que ésta fuera severa, por lo que supuse que era el sitio ideal para ocultarme y pensar.
escondiéndose, ¿tamos? No fue necesario girar para saber de quién se trataba, siendo que solo existía una persona que me nombraba de tal manera. Con alivio, elevé los hombros como afirmación para que Damián se acercara. ¿Puedo? Asenté tras su cuestión. Lo miré tomar asiento a un costado de la camilla donde reposaba. Se había duchado, puesto que su cabello seguía húmedo y olía a flores con cada leve movimiento que ejecutaba. Su atuendo de igual manera se renovó por un pulcro uniforme de la Guardia Negra. Supuse que con su compañía, quizá y la culpa de comprometer a mi hermano sin decirle, junto con el enfado de Faustino pudiera disolverse por un par de minutos. «Poseo algo tuyo», me confesó en el instante que removió de su cuello una gruesa cadena de plata para después extender su mano y ofrecerla. Explicó que el prendedor que colgaba de la cadena cayó de mí cuando nos batíamos en duelo por nuestras vidas dentro del palacio la semana anterior. Deseaba conservarlo, pero ahora que vivía, lo correcto era devolverlo. Descubrí que lo que su mano sostenía era nada menos que el broche que alguna vez me regaló José. Consistía en un copo de nieve con una lila en medio de ella. Aquella era la flor favorita de mi madre, aunque en ese instante mi pequeño niño no lo supiera. No pude evitar sonreír pensando en él, mientras acariciaba el artefacto con el recuerdo de aquel día que me lo obsequió. «Gracias», explayé mientras colocaba la plateada cadena sobre mi cuello, ya que tanto insistió que la conservara, pues el broche original se rompió y por lo tanto, no podría prenderlo a mi ropa. «¿Quién te lo ha dado?» «Mi ladrón favorito», mi respuesta hizo que el rostro de Damián se desencajara. «Es el niño más dulce que conozco», repuse para su alivio. «Oh». Recompuso su actitud con algo de vergüenza. «Apuesto que le agradarías, ¿sabes? Eres bueno con los niños». Por alguna extraña razón pensé en Joan, el niño al que Damián solía darle caramelos en el palacio. Nunca supe su paradero o destino. Quizás estaba bien y consiguió escapar cuando mandé a los trabajadores seguidores del palacio al orde. Todos ellos radicaban en uno de sus refugios en los campos Frindelaya, su provincia más amplia y de comunidad en su mayoría seguidora. Me incliné a pensar que no le ocurrió nada, pero la idea de que estuviera enfermo como tantos seguidores y que muriera por ello, mermó mi mente. La rabia envolvió el pensamiento de cómo era posible que existieran personas a las que no les importaba destruir a más de ellas. ¿Cómo Palma pudo ocultar un arma así? Reproché a la nada, aferré en la palma de mi mano el broche. Guardar y crear un virus como el que hace cientos de siglos destruyó casi todo el mundo es inconcebible. Pensé en las cifras de los contagiados, las cuales eran alarmantes. Decenas de miles murieron y seguirían haciéndolo en esos días. Ahora estoy segura que en ese entonces fueron los humanos quienes crearon el virus para destruirse los unos a los otros y todo para tener más tierras, más poder. La humanidad solo sabe destruir. Y salvar, abogó Damián, provocando que le mirara como oyera. Pueda que tal vez se destruya en la misma proporción con la que también se salva, ¿tamos? Pienso fervientemente que mientras existan personas que decidan salvar antes que destruir, puede haber cabida para la esperanza en este mundo, así como el que existen muchas razones para vivir y seguir luchando, ¿no lo crees? La maldad y bondad radica en cada persona, sea quien sea, créeme, y la cuestión aquí es, ¿a cuál le concederás que te defina? Una ligera sonrisa se dibujó en mis labios ante sus reparadoras palabras y de ese modo, posar mi mano sobre la suya, pues Damián siempre encontraba la forma de levantar mi ánimo. Extrañé tus palabras, le confesé con suma sinceridad. Apenas si habíamos entablado diálogo desde que fue liberado, puesto que todo sucedió con tal velocidad que tan solo dentro de aquella calma, fue visible apreciarlo. Y yo simplemente te extrañé, regresó. Sus rojos ojos me contemplaron y dentro de esa sala, la cual carecía de poca luz, debido a la tarde que muy pronto se ocultaría, descubrí lo calmante, tibia y sincera mirada que podría ofrecerme. Algo muy dentro de mí aceleró mis latidos, por lo que mejor opté en enfocarme en aquella ligera cortada en la palma de su mano que debió haber recibido en el palacio por lo reciente que se miraba, pero que por fortuna, ya se encontraba en proceso de cicatrización. Rocé mis dedos en su apenas visible marca, causando que fuera su turno de cubrir con tensión la atmósfera entre ambos. ¿Quieres ver dónde se instalarán tu hermano y tú? Puede que esté preocupado por tu ausencia y desee verte.
El tono de Damián fue sumamente dulce. No me restó más que afirmar con la cabeza y soltar su mano. Debíamos caminar un tanto para llegar a la residencia privada que se nos otorgó, por lo que solo desfilamos en una de las largas pistas de aterrizaje donde el día siguiente el resto de los gobernadores arribarían. ¿Cuál fue el trato?, cuestionó Damián. ¿Perdona? Bueno, digamos que Misael Borja es algo astuto. Conozco al gobernador y sé que él no ayuda a nadie sin obtener algo a cambio. ¿Por qué piensas que me ha pedido algo? Soné altanera y él por poco se sonroja por ello, pero lo cierto era que sí, mucho de lo que negocié había sido para salvarlo a él de un posible juicio, pero no permití que lo supiera, porque entonces se sentiría culpable y buscaría sacrificarse como acostumbraba. Nada. Obviamente le mentí. No prometí nada. Nada que no pudiera resarcir. No hay nada del por qué preocuparse. Marvin comprendió que le mentía, pero decidió no insistir. ¿Estás nerviosa por lo que pasará mañana? Cambió el tema tras el silencio. ¿Qué va? Ardo de ansias porque me ignoren y culpen en la sesión. Mi tono de sarcasmo fue innegable y de inmediato reímos ligeramente por ello, aunque, no lo sé, ¿cómo luzco? ¿Me veo bien? Recordé que por lo general, aquello siempre terminaba terriblemente mal. Las reuniones se llenaban de gritos, chirridos de silla y todos culpándome por creerme incapaz de tomar decisiones correctas. Yo diría que te miras perfecta. Por supuesto. Sin poder saber del por qué alguien como él pondría sus ojos en alguien como yo, Marvin mantenía sus sentimientos por mí intactos. ¿Luzco como una reina todavía? Reformulé mi pregunta, por lo que su mirada se desvió de mí, sintiéndose tonto ante la respuesta que me otorgó. Tal vez su inclinación por mí era real. ¿Te sientes como una? Mi respuesta sería no, pero eso no ayudaría a mis nervios. Algo así. Respiré profundo, miré la explanada de la instalación y visualicé mi atuendo y rizos revueltos por el tempestuoso viento de la ciudad de Torna, que provocaba que aprisionara mi abrigo con los brazos. Yo sé que no te sientes como una, pero ellos no lo saben. Úsalo a tu favor. Su frase me arrancó una sonrisa maliciosa que decía lo intentaré, aunque tras girar para mirarlo descubrí que su paso se había pausado. Esto sigue exactamente igual. Exclamó lentamente una vez que llegamos a la plaza principal y vislumbró el sitio. Me pareció verlo feliz y recordé que el general de Victoria había vivido ahí, literalmente. No olvidaba cuando me dijo que creció y fue formado en aquella estación. Era su hogar meses atrás antes de ir al palacio a cuidarme. ¿Te importaría darme un recorrido, por si es que debo huir después de la sesión? Mi sarcasmo fue respondido con una sonrisa de su parte y asentó. Será un placer. Caminamos por la explanada. Nos olvidamos de los problemas y me explicó de cómo estaban ubicados los bloques de entrenamiento. Me contó dónde fue que venció a Ben la primera vez y dónde más perdió un centenar de ocasiones después de ello. Un par de metros distantes, señaló el sur de la zona, estirando su mano. Ese era mi hogar. ¿Esa? Exclamé con un tanto de intriga. Aquel sitio no lucía exactamente como la residencia de un comandante de alto rango como lo era Roberto Marvin. Era más bien como una cabaña. No dejaba de ser amplia y de 2 pisos con un lindo techo de tejas rojas al frente, pero aún con ello se veía sencilla, sin lujos ni excentricidades. De esa forma fue como me percaté de por qué era así Damián. Él era un hombre complicado en cuanto a intentar leer sus emociones y pensamientos, pero simple en aspectos de lujos y gustos. Es cálida y hogareña, lo dije en serio pese que no fuera mi estilo, lo admito. En realidad tenemos una propiedad en el condado de Isadora. Muy cerca del Golfo de Ufres que compartimos con la otra nación, pero debe estar cubierta de polvo en estos momentos. Después que mi madre murió, el comandante decidió traernos hasta aquí. El hecho de que le dijera comandante a su padre me hizo sentir cierta tensión entre ellos, aunque no quise tocar el tema. Así que aquí yacen todos y mis mejores recuerdos. Bueno, casi todos, me echó una mirada que apartó con velocidad. No fue necesario que dijera dónde se conservaban otros pares de ellos, por lo que seguimos caminando. Ya para cuando poseía 14, mi puntería era casi perfecta. Me dediqué a escuchar.
No lograba creer que Damián hablara tanto acerca de su vida. Pasé tantos meses sabiendo tan poco de él que me pareció extraño que se expusiera cual libro abierto para mí. Iriden solía lanzar flechas a mis encuadernados para que dejara de leerlos y así combatiéramos. Eso suena terrible, agregué con una risa, imaginando tal escena. Pudiera que sí, aunque cuando comencé a ser yo quien los lanzaba a sus objetos queridos, el que se divertía era yo, créeme. Emitió una carcajada y eso me sorprendió. ¿Qué sucede? Espetó un poco avergonzado. Pude ver sus mejillas enrojecerse. Nada, es solo que, mordí mi labio con la mirada baja para después elevarla de nuevo, me gusta saber cosas de ti. Sus ojos fueron a los míos, elevó su mano para que me adentrara a su antiguo hogar. Y bien. ¿Lista para conocer la madriguera Marven?